Dani, Egunon, buenos días. Buenas. Bueno, ¿se puede hablar ya de que se ha pasado el bache? Sí, a ver, era más bache de resultados que de sensaciones nuestras, ¿no? Sabíamos que no estábamos consiguiendo los resultados que queríamos, pero internamente estábamos bien. Lo único que había que darle una vuelta a eso, porque ya sabes que cuando encarrilas unos resultados malos, pues el equipo empieza a perder confianza, pero creo que le hemos dado la vuelta en el momento que le teníamos que dar y ahora pues estamos, creo, en buen camino. Y si ganáis al Levante, mucho mejor todavía. A ver, el otro día cuando me decían contra el Español a ver si era una final o no, por toda la racha que traíamos, pues decía que no, ¿no? Pero el irte a un parón con 20 puntos, creo que nos lo deberíamos de tomar como un partido muy importante el del domingo y sería muy, muy importante llegar con 20 puntos. Últimamente se ha despertado una cierta polémica con lo que decías del público, Sí. que se marchaba. ¿Temes que algún sector del público de San Mamés te lo pueda echar un poco en cara el próximo domingo? Bueno, a ver, lo dije el otro día, ¿no? Que me gustaría que hubiese libertad para todo, ¿no? O sea, yo cuando me critican o me dan una opinión sobre mí, yo lo acepto y yo lo único que dije, bueno, ya lo sabéis todos, y igual hay que mirarlo por el otro lado, ¿no? Que lo miro yo. O sea, cuando decimos que la afición es muy importante para nosotros, que esos 10 minutos nos den el apoyo que en otros partidos, como contra el Barça, contra la Real, nos lo han dado a muerte, el equipo eso lo agradece mogollón, ¿no? Entonces, en vez de mirarlo por el lado crítico, se puede mirar también por el lado de que cuando nos dan ese ánimo, pues lo agradecemos a muerte. El partido frente al Levante es de estos que no se sabe muy bien cómo catalogar, porque el Levante de repente aparece, desaparece, te le puede liar. ¿Cómo se puede hincarle el diente a este equipo? A ver, yo creo que es un equipo, él ya lo ha demostrado en estos últimos partidos, ¿no? Que tiene unos arreones en momentos del partido que parece que te están dando un meneo de la leche y no sabes ni por dónde te vienen, pero también pasan sus momentos malos durante los 90 minutos y hay que aprovecharlos, ¿no? Que estemos solventes en defensa y que les permitamos el no hacer contras y que creen ocasiones será clave para llevarnos el partido. Si no está Aitor Fernández y está en la mesa electoral, mejor, ¿no? Sí, a ver, sinceramente supongo que estará, ¿no? O sea, y bueno, ya le mandé un mensaje hace unas semanas dándole la enhorabuena por la temporada que está haciendo y está a un gran nivel. Si cualquier jugador que esté a gran nivel, si no está, creo que para nosotros pues mejor. Dani, después de la derrota con el Valencia, luego el empate con el Valladolid, es cierto que llegó el Español y sacasteis holgadamente el partido, pero también es cierto que se puso muy de cara desde el comienzo, ¿no? Eso pocas veces ocurre. ¿Estáis preparados para un partido complicado, no? Sí, creo que el entrar a los partidos bien nos da mucho, ¿no? Los partidos de casa que nos hemos puesto por delante pronto, como el otro día contra el Español, contra la Real, luego en primera darle la vuelta a los resultados es muy complicado y creo que a nosotros especialmente nos viene bien el tener un inicio fuerte, que se nos vea enchufados desde el principio y conseguir ponernos por delante, que sabemos que no somos un equipo que tenga mucho gol, pero defender y currar todo el mundo, eso lo tenemos muy, muy integrado en el equipo y si nos ponemos por delante sabemos que es complicado luego el darnos la vuelta. Que el equipo defiende y defiende bien es un hecho. Le cuesta más arriba. ¿Crees que poco a poco ese balance, ese equilibrio de lo que tiene que ser un equipo pues, compensado de ataque-defensa, más o menos dais pasos hacia adelante? A ver, sinceramente creo que nos da más el defender bien, el ser un equipo que pelea junto, a que sabemos que en ataque pues no somos tan fuertes como en defensa, pero yo creo que creamos nuestras ocasiones, que con balón estamos trabajando bien y yo creo que lo que nos da más los puntos es el defender bien. Que el Levante es imprevisible ya ha quedado comentado, pero no sé, ¿alguna vigilancia especial? Porque es que ellos pueden sorprender por muchos sitios en ataque, ¿no? Sobre todo que Morales, que se queda mucho descolgado, nos puede crear mucho peligro con cualquier balón que se quede libre. O sea que supongo que los de atrás y los medios tendremos que estar atentos a eso, ¿no? A que cuando salgan
a la contra, estar bien en las vigilancias con los delanteros, que sabemos que tienen mucha calidad, aparte que los de medio del campo, tanto Bardi como Campaña, que te crean ocasiones de la nada, pues estar muy atento a ello. Algún compañero tuyo ya ha dicho que no le gusta lo de las 2 de la tarde, que es el menú que se va a repetir durante bastante tiempo. A ti, por ejemplo, ¿crees que os trastoca mucho o es igual? Porque hay que asumirlo. ¿Cómo lo ves? A ver, a mí me trastoca si es como el otro día en Villarreal, que hacía un calor de la leche, que hasta los del Villarreal nos decían que notaban jugar a las 2 y con no sé cuántos grados había, 20 y tantos grados, que estabas con la boca seca desde el principio del partido. Ahí sí que te trastoca un poco, pero yo creo que igual para el aficionado no es muy agradable el tener que ir a las 2. Para otros igual están a gusto de ir con el bocadillo, pero para nosotros creo que tampoco me voy a quejar de la hora, porque creo que jugar aquí en San Mamés con este tiempo a las 2 para mí me motiva por lo menos. Dani, un jugador cuando lo juega todo, ¿en algún momento piensa con cierto temor el día en el que no va a ser titular? Ayer creo que me lo preguntaban o antes de ayer, no sé. Yo vengo aquí y pienso, desde que he empezado a jugar a esto, vengo pensando que el entrenador tiene que elegir a un 11 entre la semana y entreno a full. Si me entreno mal, me voy jodido a casa y no me gusta irme así, ¿no? Entonces yo vengo siempre con la misma mentalidad de cuando juego, cuando no. Ganarme el puesto entre semana, y creo que es lo que me ha traído a estar aquí, ¿no? Si hubiese sido de los que se piensan que va a jugar siempre titular o que cuando no juega tira la toalla, no estaría en el Atleti ahora mismo. Entonces mi mentalidad es esa, y claro que agradezco el jugar todos los días, y pues lo único que puedo hacer es darle el trabajo al míster que me pide. Hola Dani, justo al hilo de esto, ¿no? Solo tú y otros, creo que son 7 jugadores de campo de toda la liga habéis jugado todo. ¿Eso qué te dice? Pues me dice que este año estoy menos tarjetero, por lo menos, y que pues lo que estoy haciendo, que creo que es lo que me pide el míster, pues que lo hago bien. Que luego puedo mejorar a nivel individual, lo tengo claro, pero vamos, estoy orgulloso de haber jugado todo. Y acaba de salir, Dani, la convocatoria de la selección, que vuelve a ir Íñigo. No sé cómo lo interpretas, evidentemente es un habitual, ¿no? Pero ¿crees que habría margen para que alguien más de cara a la Eurocopa pueda hacer méritos para estar el año que viene? Hombre, yo creo que si cuanto mejor vaya el equipo, más candidatos habrá para ir a la selección. Creo que hay jugadores con nivel de sobra como para ir a la selección, y ojalá que les convoquen a más, pero bueno, darle la enhorabuena a Íñigo porque está haciendo una gran temporada. Una última cuestión. Decías en Radio Euskadi que mentalmente, individualmente estás mejor. ¿Le das quizás ahora menos vueltas a un posible error en el campo? Quizás has madurado más en ese sentido. Sí, a ver, el llegar aquí no fue fácil para mí, pasar de jugar en Ipurúa a jugar en San Mamés, y de pasar de un equipo con una presión que aquí es diferente a lo que yo me encontraba fin de semana en Eibar, ¿no? Entonces, hasta que encuentras tu sitio y ves cómo van las cosas, a base de golpes te haces fuerte, ¿no? Y ahora, pues este año, sinceramente, que mentalmente estoy mucho mejor, y aunque en las derrotas se sufre, pero luego a lo personal creo que estoy con más confianza que el año pasado. ¿Por eso tienes menos tarjetas? No, igual tengo menos tarjetas porque estoy más concentrado y llego antes a los sitios, ¿no? Pero bueno, también me han perdonado alguna que otra, pero me pidieron que fuera menos tarjetero, que protestara menos, y intento hacerlo. Dani, en verano nos contabas en Alemania que habías pasado una época mala el año pasado. Sí. Un poco al hilo de lo que te ha preguntado Zubieta, ¿qué ha cambiado ya con cierta perspectiva de verano ahora? ¿Qué ves que has cambiado con respecto al año pasado? A ver, el otro día salió hasta Marcelo también diciéndolo, que antes de una final, pues que también sufrió esos episodios. Creo que es algo común dentro de la vida cotidiana, que nos pasa a todos.
tanto el que juega a fútbol, que tiene su presión, como mis amigos que van a trabajar y tienen que conseguir unos objetivos porque si no, no llegan a lo que le pide la empresa. Entonces, cada persona somos o más sensibles o menos sensibles. Yo me agobiaba por no creer que yo estaba al nivel o que el equipo no estaba al nivel, y este año pues mentalmente estoy mucho mejor y sinceramente pues a mí mismo pues estoy contento de ello, ¿no? Pero creo que es darle la normalidad a un asunto que está en la vida cotidiana de todo el mundo, ¿no? Muchos amigos míos me vienen y me dicen, joder, pues yo también estoy... O sea, creo que es algo normal y que la gente pues lo debería ver como yo, algo normal que algunos me piden a mi ayuda. Yo no soy ni un psicólogo ni nada, pero el que lo necesite, pues que no tenga miedo a ello, porque creo que está en la vida cotidiana de todo el mundo. Para acabar, volviendo un poco a las declaraciones famosas tuyas de la crítica a la afición, ¿no entiendes que en cierta medida la gente puede irse antes porque no está a gusto con lo que ve en el campo? Que quizás sea una forma de decir, oye, pues quiero exigir más al equipo y me voy porque estoy harto, puede ser, ¿eh? Sí, o sea, es totalmente que les entiendo, y también hay gente que ayer me ponía por redes sociales que viven lejos, que yo también eso lo entiendo y igual tienen razón. Pero yo lo veo por lo que lo he dicho antes, no por el lado crítico mío de decir, joder, no os vayáis tal. Igual también el equipo no está dando todo como para que la gente diga, joder, pues me voy del campo. Pero el que cuando están con nosotros, que el año pasado ya vimos el cambio que dio la afición de la primera vuelta a la segunda, de que cada partido en San Mamés era una fiesta, esos 10 últimos minutos que la gente se piensa que, joder, 0-1, el equipo no va a dar la vuelta, con el ánimo de ellos... Parece que no, pero te enganchan, ¿no? Y el estar la afición y el equipo unidos, creo que hace, como hemos conseguido que en San Mamés San Fortín, pues que lo siga siendo. Pero no es, ya lo dije, que considero a la afición del Atleti una de las mayores del mundo, y no soy nadie para criticar, pero solo era eso, que el que nos den esos apoyos en los minutos últimos, creo que nos daría un punch que le vendría bien al equipo. Vale? Venga, es que